Bienvenidos hermanos, sean todos a nuestra reunión y al mensaje de la palabra del Señor. Continuamos y estamos en la fase final del Sermón de la Montaña. Sermón que Jesús predicó de forma continua desde el capítulo 5 de San Mateo hasta el capítulo 7, el sermón más largo que se conoce en los evangelios. Y estamos ya dándole casi que conclusión en la fase final de todo lo que Jesús ha predicado. Y comienza Jesús, está diciendo de que tengamos cuidado. La semana pasada vimos que nos aconseja y nos dice que nos guardemos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores o evangelistas o apóstoles, porque habrá mucho de esto en los últimos tiempos y estamos realmente en las últimas épocas, antes de que venga el Señor por su iglesia. Así que lo voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 23, que es donde nos toca la continuación de este mensaje del Sermón de la Montaña. Y dice así en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La semana pasada estuvimos viendo cómo se identifican a los falsos profetas, pastores, maestros, evangelistas o apóstoles. Hoy estaremos viendo cómo se identifican a los falsos discípulos, es decir, a los falsos cristianos, a los falsos hijos de Dios, a las falsas ovejas. Voy a resumir lo que precisamente he estado leyendo. Veamos los falsos discípulos. Aquí en estos versículos que hemos estado escuchando, da a entender de que será muy común dentro de la iglesia y a la verdad será la gran mayoría de personas engañadas que se creen discípulos del Señor. La verdad es que serán pocos. Muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. Veamos que según lo que dice Jesús, estas personas no son conscientes de su falsedad, es decir, no son conscientes de su falta. Porque repitamos el versículo 22 que dice, porque muchos me dirán a aquel Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean ustedes todo lo que estas personas hacen. Entonces aquí le están como reclamando al Señor, Señor, ¿por qué nos estás poniendo en un lugar que no es el lugar que nos corresponde? Porque en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Entonces ellos se creen, estas personas, los falsos discípulos, son personas cristianas que creen que están bien con el Señor. Inclusive están trabajando y ellos creen estar trabajando para Dios. Pero en el versículo 23 el Señor les dice, nunca os conocí. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas. Otra característica del falso discípulo es que precisamente Dios no los conoce. Son personas que Dios dice, no os conozco. Vamos a verlo más en detalle en este mensaje más adelante. Otra característica es de que hacen obras
en nombre de Dios, porque le dice en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Ahora, si estos son los que hacen milagros, tiran profecías y echan fuera demonios, ni hablar con aquellos otros que no lo hacen y que tampoco el Señor los conoce. Creían estas personas que las obras que hacían eran de parte de Dios, pero Dios nunca les mandó a hacer esas obras. Es una posibilidad, y la segunda posibilidad es que eran personas engañadas. Yo tiendo a creer que eran personas engañadas y que tampoco Dios les mandó a hacer algo porque necesitaban reajustar su relación con Dios, la cual no la tenían. Así que fueron engañados por Satanás, haciéndoles creer que Dios era quien hacía la obra en ellos. Y por último les dice a estas personas que son hacedores de maldad, y tampoco ellos se daban cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo. Algo importante en este relato es que Jesús aquí se pone como juez, porque él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero él está hablando en primera persona, no todo el que me dice a mí. Jesús aquí se está autoproclamando o proclamando su señorío. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después dice, muchos me dirán. O sea, Jesús está diciendo que a él le van a dar cuentas. Entonces es delante del juez que vamos a estar, es delante del Señor que vamos a estar, que es Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Y comenzarán a decir todas sus excusas y pues la sorpresa de ellos de que estaban engañados. Entonces les declararé, dice Jesús. Entonces en aquel momento les voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De aquí podemos aprender que la salvación no depende de lo que creamos solamente, no depende de lo que decimos, no depende de lo que cantamos, sino que depende de la obediencia al Padre. Eso es lo que aprendemos acá. La salvación está ligada a la obediencia al Padre. Sí, que la palabra de Dios dice que por fe somos salvos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Sí, pero requiere obediencia. Somos salvos por gracia a través de la fe, que implica obediencia. Y si implica obediencia, implica las obras mínimas de salvación, que son aquellas que tienen que ver con lo que Dios dice. Obediencia al Padre. Vamos a hablarlo en detalle. ¿Qué estoy diciendo? Pastor, ¿qué está diciendo usted? ¿De que la salvación es por obras? No estoy diciendo que la salvación sea por obras, pero sí que son necesarias para probar la fe. Sí, son necesarias las obras, pero no cualquier obra, sino las obras que van conforme a lo que Dios dice respecto a cada persona en particular. Lo vamos a ver en un momento. Veamos aquí que el que obedece es aquel que conoce a Dios. El que obedece, porque a los que no obedecieron, que le dicen Señor, pero no obedecieron, pues les dicen no os conozco. Así que el que obedece es aquel que conoce a Dios y Dios le conoce a él. Por lo tanto, esta es la persona que es salva por medio de Jesucristo. Es una persona que escucha lo que Dios dice y le obedece en su andar por el camino angosto. Esa es la persona salva. Veamos algunos puntos importantes de lo que el Señor Jesús está hablando en esta parte. Cuando dice Señor, Señor, 2 veces lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrar en el reino de los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Veamos otros versículos bíblicos que nos apoyan para entender un poco más esto. Mateo capítulo 25, versículo 11 al 12. Dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Veamos otra vez una historia similar. Aquí Jesús hablando de lo que va a pasar en los últimos tiempos, y aquí en Mateo capítulo 25 hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes, específicamente aquellas vírgenes que no tenían el aceite el momento en que llegó, no tenían sus lámparas encendidas en el momento que llegó el esposo. Así que ellas dijeron: ábrenos, Señor. Señor, Señor, ábrenos. El Señor les dice: no os conozco. ¿Por qué no tenían el aceite listo? ¿Por qué no tenían sus lámparas encendidas? Así les pasará a muchos. Y muchos creerán que están bien. Muchos viven sin el aceite suficiente. Muchos viven con sus lámparas apagadas, sin relación, sin comunión, sin pasión, sin interés por Dios, sin obediencia a Él. Lucas capítulo 6, versículo 46. Vayamos ahí y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Te veamos ahí que todos aquí dicen Señor, Señor. Es decir, ellos creen conocerle. Y los falsos discípulos creen que conocen al Señor. Los falsos discípulos se congregan. Los falsos discípulos sirven a Dios. Los falsos discípulos tienen puestos dentro de la iglesia. Los falsos discípulos oran y algunos se sanan, otros no. Sí, pero tienen algunos de estos falsos discípulos, tienen obras milagrosas, porque hacen milagros y también profetizan, tienen dones, parecen como cualquier otra persona dentro de la iglesia, pero según lo que estamos leyendo, ellos están en ignorancia de que, creyendo ellos de que sí son hijos de Dios y que sí son salvos, cuando no es así. Ellos se llevan la sorpresa y entonces le dicen: Señor, ¿cómo es esto si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Cómo es esto si nosotros profetizamos? ¿Cómo es esto si nosotros hicimos muchos milagros? ¿Cómo es esto si nosotros te escuchamos predicar en nuestras plazas? Así precisamente con las mismas excusas que le presentaron los falsos profetas que vimos la semana pasada. Vemos que en la iglesia entonces hay falsos maestros, falsos profetas, pero también en la iglesia hay falsos discípulos. Es decir, hay cizaña. Precisamente esa es la cizaña. La cizaña se parece mucho totalmente al trigo. No hay forma tan fácil de diferenciar las dos. Por eso tiene que ser cortada cuando llegue el momento de la cosecha. Tiene que ser cortada la cizaña en manojos, tiene que ser cortada para que quede el trigo. Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27, vayamos allá. Dice así: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. Me llama la atención de que en la parábola de 10 vírgenes se llama a la puerta también. Y aquí se vuelve a llamar a la puerta. Es la puerta de entrada al reino de los cielos. Y cerrada la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido. ¿Cómo es eso que no sabes de dónde somos si nos has visto? Si nosotros te hemos visto, delante de ti hemos comido y bebido, hemos participado en las reuniones congregacionales, hemos adorado, te hemos adorado, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, versículo 27, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Precisamente otra vez les vuelve a decir lo mismo. Es el mismo mensaje: apártense de mí, no os conozco,
apártese de mí, hacedores de maldad. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 2, perdón, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, no es por oír la palabra de Dios solamente, sino por obedecerla, por ser hacedor de la ley en este caso, dando a entender aquellas cosas que Dios manda hacer. No está hablando aquí de la ley de Moisés, no está hablando aquí Jesús o el apóstol, mejor dicho, a través de en la epístola de los Romanos, de que se debe de obedecer la ley. No es ese el espíritu ni el contexto, sino que se debe de obedecer aquellas cosas que dicta el Espíritu de Dios que enfatizan y hacen que cumplamos la ley. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Veamos que entonces que esto es un asunto de mucha gente engañada. Y gran parte de la iglesia, un altísimo porcentaje de la iglesia se queda, no se va con el Señor. Un altísimo porcentaje de la iglesia está engañada. Definitivamente, hermanos, definitivamente, la iglesia, los hermanos, las personas se engañan fácilmente diciendo que están obedeciendo al Señor cuando no. Te hago una pregunta, que estamos en estos días precisamente de que la gente toma sus vacaciones para ir a la playa. En estos días la gente va y hace un paseo. Yo te voy a preguntar a ti, tú ya fuiste a la playa, tal vez sí, tal vez no, pero si tú fuiste, si saliste a pasear a algún lugar un poco, no regresando el mismo día a tu casa, sino de un día para otro, a dormir en otro lugar, es decir, un lugar relativamente lejano, no tan lejos. Yo te voy a preguntar a ti, ¿tú le pediste permiso al Señor para ir allí? ¿No le pediste permiso? Entonces, ¿cómo dices que Dios tiene el primer lugar de tu vida? Entonces, ¿cómo dices que Dios es tu Señor realmente? Si haces lo que quieres y lo que planeas y lo que tú piensas que es lo mejor para ti, pero no le consultaste a Él. Y anduviste allí en ese lugar sin Él, no lo llevaste, simplemente te fuiste y hasta ahora te acuerdas que regresas, te acuerdas otra vez de Él. Entonces vean que tan fácilmente se engaña el cristiano, que tan fácil es engañarse creyendo de que se está poniendo a Dios en primer lugar cuando no es así. El que hace la voluntad de mi Padre, dice aquí, es el que está, ese es el que entra en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Santiago capítulo 1, vamos a leerlo, versículo 22 al 25. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, eso ya lo habíamos leído, pero sigamos en el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Es decir, el que se engaña a sí mismo es la persona que se ve en un espejo, que no está viendo realmente toda la realidad. Ve el espejo, ve parte de él, pero se va y se olvida de cómo era. Eso es lo que dice. Entonces es un engaño. Precisamente es un engaño. Se engaña a sí mismo. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Aquí está hablando obviamente de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en lo que hace. Entendamos que la voluntad de Dios, por la cual a través de la obediencia entramos en el reino del Señor, esta voluntad de Dios es una voluntad dinámica, dada por el Espíritu. La voluntad de Dios no es simplemente estática, dada por la ley. La ley son las palabras escritas, son los versículos que tú te puedes aprender, más la voluntad dinámica es aquella que imparte el Espíritu. Es la voluntad directa y específica de Dios para ti en este instante, hoy, ahora. La voluntad de Dios, así que no es estática, no es que sí tiene algún provecho aprenderse versículos bíblicos y obedecerlos, claro que sí. Pero cuando habla aquí de que se entre en el reino de Dios por hacer la voluntad del Padre, está hablando de una voluntad dinámica, de lo que Dios quiere hoy, de lo que Dios está diciendo para ti hoy, de lo que Dios te ha encargado hacer hoy. No es asunto de que la voluntad permanece igual mañana, en un año después. No, la voluntad de Dios va cambiando conforme su voluntad progresa, conforme su plan y conforme a su propósito. No puedes quedarte en obedecer lo que Dios te dijo hace 2 años atrás. Sí, hace 2 años atrás Dios te dijo ciertas cosas que posiblemente tienes que seguir obedeciendo, pero no puedes quedarte con eso, porque la pregunta correcta es: ¿qué te está diciendo el Señor hoy, en este momento? Te habló hace 2 años atrás, pero ¿qué pasó hace 1 año? No lo escuchaste, estuviste desconectado. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa hoy también? Tampoco lo estás escuchando porque estás desconectado. Entonces, ¿cómo estás haciendo la voluntad del Padre? ¿De qué forma estás haciendo? ¿Ciegamente, sin conocerla? ¿Estás obedeciendo lo que simplemente crees en tu imaginación o en tu pensamiento nada más? No estás obedeciendo la misma palabra escrita que dice que tienes que tener relación con Él y que debes de escucharle. No puedes quedarte en obedecer lo que te dijo hace 2 años sin saber lo que te está diciendo hoy. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dios les demanda a su pueblo y les dice que tienen que obedecer su voz, no lo que Él dijo ayer, sino tienen que obedecer la voz que Él habla en el presente continuo. Y dice así, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, antes de decir cuáles son las bendiciones para aquellos que lo escuchan y le obedecen. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Vea, qué importante. No dice que si leyeres lo que Dios dijo. No dice eso. Aquí habla de una forma real, de un encuentro genuino con el Dios creador de todas las cosas. Acontecerá que si oyeres atentamente, subraya esa palabra atentamente, la voz de Jehová tu Dios, subraya la voz de Jehová, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, es decir, para guardar y poner por obra todo lo que Él te diga, que yo te prescribo hoy. Ahí está. Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y comienza a partir de allí, del versículo 2, a decir todas las bendiciones que reciben aquellos que obedecen la voz de Dios hoy. En el versículo 15 del mismo capítulo vienen las maldiciones. Vamos a ver qué es lo que dice y para quiénes son las maldiciones. Pero acontecerá, versículo 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy. Otra vez, en el tiempo presente, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Actualmente
A través del Espíritu Santo Dios nos habla, mis amados. La palabra de Dios está allí. Viene por el Espíritu de Dios. Habla a tu corazón. Habla de tu intuición. Pero para eso tienes que estar bien conectado. Y para eso tienes que estar con cuentas saldadas. Sin pecados de por medio. Porque si no, Satanás vendrá y te engañará a través de tu propia intuición. Satanás vendrá y pondrá engaño en ti. Y tienes que cuidarte de tu propio yo también. Tienes dos enemigos en la voz de Dios. Tu yo, que te puede engañar, que son tus propios deseos y anhelos, que tú puedes creer que es eso. Tu propia interpretación y deducción personal, tu yo. Y después la voz de Satanás, usando tu intuición. Ahora, ¿pero por qué Satanás usa tu intuición? Porque hay puertas abiertas en el Hijo de Dios. Cuando hay puertas abiertas, las posibilidades de que Satanás use tu intuición para creer que es Dios quien habla son muy grandes. Entonces requieres un proceso de entender y de humillarte y entender de que qué tan pecaminoso eres tú y arrepentirte de todos los pecados, y requiere humildad. Requiere humildad para reconocer realmente los errores y no engañarse, no engañarse a sí mismo. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay una gran perla aquí. Dice: mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. O sea, yo les hablo y ellas escuchan. Porque son ovejas de Él. Yo las conozco. Porque tienen relación con Él. Porque obedecen esa voz. Y me siguen. Es decir, yo les digo lo que hay que hacer y ellas obedecen. Precisamente en esto consiste el camino angosto. El camino de la salvación. ¿Qué significa entonces hacer la voluntad del Padre? No es leer la Biblia solamente, simplemente leer la Biblia, no. Significa, yo tengo 3 puntos acá, significa 1, poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa, asunto o persona. Poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Y si tienes a Dios en primer lugar, le vas a estar consultando todo. Absolutamente todo lo que hagas. No vas a hacer algo que Dios no te ha dicho. Y segundo punto, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Vivir una vida de santidad y consagración, apartado del mundo. Eso es lo que significa, vivir una vida de santidad y consagración, apartado del mundo. Y tercer lugar, estar atento escuchándole para conocer lo que Él te está diciendo hoy. Ese es el tercer punto, estar atento, escuchándole para conocer lo que Él te está diciendo hoy. Y para hacer eso requieres una relación, una comunión estable con Dios. Estás trabajando en esto. Estás trabajando en estas 3 cosas porque aquel que es salvo está trabajando en estas 3 cosas. Está trabajando en poner a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa, antes que los paseos. Tenías un compromiso, pero te fuiste a pasear. Un compromiso con Dios. Sí, tenías un compromiso con Dios, pero decidiste irte a pasear. Y tampoco le preguntaste a Dios ni le pediste permiso a Dios y te fuiste solo. Entonces no está Dios en primer lugar. No está. Entonces reconoce tu error, reconoce tu falta y decide cambiar. Toma decisión y decide cambiar. Y cambia. Y ponlo de verdad en el primer lugar en tu vida. Si vas a hacer algo diferente a lo que Dios te ha dicho, bueno, momento, si Dios tiene el primer lugar, tendrías que consultarle a Dios si te da permiso de hacer algo diferente, si es que te lo da. Y si no te da permiso, no te dice nada más y se queda callado, pues entonces es simplemente que tienes que obedecer lo que ya te dijo y sacrificar el deseo y tu plan personal. Sí, tal vez era ir de paseo con la familia, no sé, no sé cuál plan haya sido, el que sea.
tienes que estar trabajando en todo esto todos los días y estar viviendo una vida de santidad y consagración apartado del mundo, cerrando las puertas todos los días y estar escuchando su voz, practicando el escuchar la voz de Dios todo el tiempo para saber qué es lo que te está diciendo hoy y obedecer. Y ahí requieres una relación, requieres adoración para que tu espíritu esté sensible a escuchar la voz de Dios, porque si tú no adoras, tu espíritu no está edificado y no está sensible para poder escuchar lo que Dios te diga hoy. Una persona, un hijo de Dios sin adoración, no es hijo. No es hijo. Solamente aquellos que conocen al Señor son los hijos de Dios. Aquí les dice, apartaos de mí, no os conozco. Ahora, la parte de no os conozco habla de que no hay una relación con Dios más allá de un conocimiento teológico o doctrinal. Sí, tú dices que conoces a Dios, sí, pero lo conoces por la letra. Pero no lo conoces por el espíritu, lo conoces por la letra. Es un conocimiento teológico, un conocimiento doctrinal. Y eso cualquiera lo puede obtener en una universidad, cualquiera lo puede obtener en un lugar donde dan estudios bíblicos. Pero no es por estudios bíblicos que se conoce a Dios. Sí son importantes, pero no es el estudio, no es la mente, sino es el espíritu. Tiene que ser una relación con Dios, una vivencia con un Dios real y verdadero. Cuando Dios les dice aquí, o Jesús les dice, no os conozco, aquí Él está demandando que el discípulo debe realmente conocerle, que es necesario conocerle a Él. Es decir, debe de ser una experiencia en su diario vivir el conocer a Dios. Debe ser una experiencia en su diario vivir de todos los días en conocer a Dios y estar constantemente conectado con Él. Debe haber una relación de padre a hijo, de señor a esclavo, de rey a súbdito y de Dios hacia un adorador. Porque el que dice que tiene a Dios como Dios, adora. No existe un Dios sin adoración. Y no existe adoración sin un Dios. Adoramos a un Dios. Toda persona, los adoradores falsos, los adoradores verdaderos, todo tipo de adorador, adora a un Dios. Nosotros adoramos a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Otros adoran a otros dioses y otros creen que adoran a Dios, pero desobedeciéndole con pecados, sin tenerlo en primer lugar, sin pagar ningún tipo de precio. Creen entonces que la salvación es totalmente gratuita, sí, que por gracia somos salvos, y que entonces la obediencia no es lo importante. Y aquí Jesús está diciendo claramente, sí es importante, porque muchos en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, si nosotros te oímos, si nosotros estuvimos en tu iglesia, si tú nos hablaste, tú predicaste allí, si comimos y bebimos en el mismo lugar. Pero el Señor les dirá, no os conozco. ¿Y por qué les dice que no los conoce? Porque no tenían ellos relación con Él. Le conocían por el intelecto humano, pero no le conocían por el Espíritu. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, santifíquese, conságrese. Y por último termina allí diciéndole, apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, apártense de mí todos aquellos que siempre anduvieron haciendo lo que mejor les parecía en su propio gusto. Apártense de mí aquellos que siempre anduvieron en sus propios planes y sus propios propósitos. Apártense de mí aquellos que siempre anduvieron en su propia agenda, pero no en la mía. Por eso no los conoce y por eso son hacedores de maldad. Porque no están haciendo lo que Dios está indicando. Y eso los culpa y les impide entrar en el reino de Dios.
Voy a terminar leyendo otra vez los versículos del 21 al 23 de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice. Algunos le dirán, Señor, y entrarán en el reino, pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O algunos le dirán, Señor, Señor, y están haciendo su voluntad, la voluntad del Padre. Otros le dirán, Señor, Señor, y no están haciendo la voluntad del Padre. ¿Estás tú realmente haciendo la voluntad del Padre? Sé humilde y no te autojustifiques ni te autoengañes para que puedas salir de esa trampa. Porque todos estamos, en la gran mayoría de personas en el planeta Tierra, estamos envueltos en mucha mentira y en mucho engaño. Porque Satanás está gobernando la Tierra en estos tiempos. Es el príncipe de este planeta y tiene su autoridad y engaña a todos. Veamos aquí que dice aquí más adelante, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vean, ellos profetizaban. ¿Que acaso no era cierto? Pues no era cierto. Parece que no era cierto porque el Señor les dice, no os conozco. De cómo profetizaban en el nombre del Señor si el Señor mismo no los conocía. Era imposible. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban engañados. Sí, Satanás es astuto para hacer que las cosas se cumplan. ¿Sí? Tiene cierto poder para mover situaciones y para conocer la historia de todos, porque él conoce cada cosa que cada uno en particular pueda tener y puede deducir muchas cosas. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean ustedes, echando fuera demonios. No te llenes de mucha alegría porque los demonios salen. Porque pueden salir los demonios y ser una mentira. Vean que aquí el Señor les dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Entonces, si nunca los conoció el Señor, ¿cómo es que echaban fuera demonios en el nombre del Señor? Obviamente que si nunca los conoció, no echaban demonios en nombre del Señor. Echaban demonios en nombre del diablo. ¿Qué significa esto? Que era una obra teatral, la liberación. Sí, precisamente eso. De que los demonios se hacían pasar como que eran expulsados para engañar al que liberaba. Y el que liberaba se enorgullece de su trabajo, de que le está sirviendo al Señor y que tiene autoridad sobre los demonios, mientras todo es un engaño. Y hay muchas cosas que suceden dentro de la iglesia que son un engaño. Muchas cosas. Muchos creen que hay cosas que perciben que son del Espíritu Santo y no son del Espíritu Santo. Y hay milagros dentro de la iglesia que también son un engaño que no viene de Dios. Hay lugares donde el engaño está y es el pan de todos los días. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Hicieron milagros? Sí, Satanás los hizo. Juntamente con los demonios, con los principados, con las potestades. Que tiene el poder Satanás de hacer milagros. Claro, hasta tiene el poder de sanar. Claro que sí. Así que muchos serán engañados. Veamos que aquí no dice, en tu nombre sanamos. Los milagros están dentro de esta categoría que incluiría a aquellas personas que son sanadas por algunas oraciones. ¿Puede Satanás hacer eso? Claro que sí, lo puede hacer. No os conozco, le dice el Señor, pero os diré, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque siempre hicieron lo que quisieron. Nunca hicieron lo que Dios dijo. Nunca Dios estuvo en primer lugar. Estuvo en otro, pero no en el primer lugar. Si Dios no está en el primer lugar, no eres salvo, mi amado hermano. Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida y tiene que haber obediencia. Porque quien no hace la voluntad del Padre que está en los cielos no entra en su reino.
Y esta es entonces la advertencia que da Jesús, ya casi terminando prácticamente el sermón de la montaña, que en los últimos tiempos habrán falsos discípulos y que esta olla se va a destapar. La olla de la falsedad se va a destapar en el último día, en el día final, en el día en que Él va a juzgar y va a decirle a cada uno conforme a su obra, lo que ha hecho y lo que no ha hecho, en nombre de quién lo ha hecho. Será una gran sorpresa para mucha gente. Habrán gente de todo tipo, habrán maestros, pastores, profetas, habrán ovejas, cristianos, servidores, ancianos, diáconos, de todo tipo de personas. Habrá. Sí, personas de las iglesias. Aquí Jesús no está hablando de inconversos cuando habló de los falsos profetas, y tampoco está hablando de inconversos o personas que están viviendo pues su propia vida totalmente sin congregarse, por así decirlo. No está hablando de personas que se creen estar bien y están creyendo ellos que están dentro de la familia real de Dios, que están dentro del reino de los cielos, cuando no es así. Esto nos llama a examinarnos cada uno de nosotros si estamos cumpliendo con estos requisitos, con el requisito de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo espero que tú escuches este mensaje unas 2 veces más, anotes y te propongas y hables con el Señor y te propongas cumplir y hacer aquello que has dejado de hacer. Porque sí se requiere hacer. Muchos querrán entrar y no podrán. Muchos se esforzarán y no podrán entrar por la puerta angosta. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, que tu esfuerzo valga valga tu esfuerzo, pues que tú haz valer tu esfuerzo siendo humilde, reconociendo realmente cada cosa en tu vida con mucha sinceridad, con mucha humildad, para que puedas entrar por la puerta angosta y caminar el camino estrecho que nos toca a todos caminar en rumbo a la vida eterna, rumbo al día aquel en que el Señor nos va a llamar a todos a su presencia. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hemos predicado tu palabra. Espíritu Santo, toca los corazones, las mentes. Trae, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, trae, Señor Dios, la verdad, la luz a sus vidas, para que cada uno reconozca las faltas que te han dejado a ti. Algunos de ellos te han dejado a ti en lugares que no te corresponden, porque tú no tienes el primer lugar en sus vidas. Y hoy pides a todos los que han escuchado el primer lugar, porque eres digno, porque nos has comprado por precio y mereces más que el primer lugar de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestras fallas, y queremos reconocerte como el Señor verdadero. Así que te pedimos que te entrones en nuestro corazón y decidimos obedecerte, manteniéndonos alertas constantemente para escuchar la voz del Padre día a día y obedecerla hoy mismo, no mañana ni la próxima semana, sino hoy, lo que hoy estás diciendo a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en este proceso de ser guiados por nuestro pastor de pastores, Jehová de los ejércitos. Amén. Dios le bendiga.